Walter Cancela es economista, docente, embajador, dirigente político vinculado al Partido Demócrata Cristiano. Como les decía hoy, es uno de los integrantes de esa generación, además de economistas muy respetados y considerados de la Facultad de Ciencias Económicas. Fue presidente del Banco Central y hoy es embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y jefe de la misión permanente de Uruguay ante la Unión Europea. Bienvenido, Walter, un gusto recibirte. Un gusto para mí estar con ustedes. Leí el título formal porque es extenso, ¿no? Es extenso. Pero es un título transitorio, digamos. Está, realmente, bueno, es una función que no había ni siquiera previsto en mi vida realizar. La vida me llevó de alguna manera a esto. Tenía una experiencia previa había trabajado 10 años para la delegación de la Unión Europea en Uruguay, claro. Lo cual, bueno, me había por lo menos hecho familiar con el funcionamiento de la Unión Europea, que es bastante complejo, y por otro lado, bueno, con las prácticas diplomáticas. Y luego de salir del Banco Central también me tocó la Dirección General de Integración y Mercosur en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con lo cual, bueno, renové un poco el tema de la negociación diplomática y la negociación, sobre todo en materia de intereses comerciales y demás. Pensaba hablar más adelante del tema de la Unión Europea y el Mercosur, pero ya que quedó de entrada, comencemos por eso. Desde hace años, por lo menos 20 años, yo vengo escuchando hablar del famoso acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. Se ha generado mucha literatura sobre el asunto. Se han elaborado proyectos inminentes para cuando llegue la plata de la Unión Europea. Nunca se logra cristalizar un entendimiento. ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, a ver, sí, exactamente. 20 años se cumplen en el 2015 del lanzamiento, digamos, de la negociación entre la Unión Europea, en ese momento las comunidades europeas, y el Mercosur, como la primera experiencia de negociación de región a región, ¿no? entre dos bloques, digamos. No es un acuerdo de libre comercio solamente, es un tratado de asociación, claro, ¿no? Política, de cooperación y también comercial, obviamente. Eso se interrumpió, la negociación efectiva comenzó en el 97 con lo que se llamó la fotografía, en qué situación estamos cada parte, y a partir de allí se comenzó a negociar y se paró en el 2004 porque, bueno, las ofertas que había de parte y parte estaban muy alejadas. Y cuando uno está negociando, nunca la primera oferta es la que finalmente termina siendo la base del acuerdo, pero las ofertas tienen que estar lo suficientemente cerca, con márgenes de negociación, como para poder llegar a un punto en el cual ambas partes se sientan satisfechas con los resultados. Se paró en el 2004 y no hubo más movimientos en esa dirección, más allá de conversaciones informales, en diferentes instancias, hasta el 2010 en la Cumbre de Madrid entre la Unión Europea y América Latina, donde en el margen de esa cumbre se hizo un relanzamiento de la negociación. Esa negociación involucró varias reuniones semestrales, normalmente de comité de negociaciones. Se avanzó muchísimo en los capítulos de diálogo político, de cooperación y en los textos de disciplinas que tienen que ver con el comercio. Pero no se llegó en ningún punto a presentar todavía ofertas concretas. Bueno, Mercosur está dispuesto a liberalizar en tanto tiempo tales y cuales rubros. Bueno, la Unión Europea está dispuesta a tal cosa, ¿no? Bueno, esa que es la oferta material, digamos, todavía no se ha intercambiado. El problema, básicamente, la piedra en el zapato es el tema comercial, es el tema político, es todo. Hoy en día estamos a la espera de que la Unión Europea responda a Mercosur. Bueno, estamos listos para presentar nuestra oferta. Mercosur ya ha dicho que tiene su oferta consolidada, porque además
Acá los intereses de los países del Mercosur son distintos. Yo te iba a preguntar si funcionaba, si ambos bloques funcionan como bloque. Sí. En este armónico. tema funcionan como bloque, bueno, con las discusiones normales que hay al interior de cada bloque, ¿no? Sí, por eso. No son lo mismo el interés que puede tener Brasil, que Argentina, que Uruguay, que Paraguay. Venezuela no está en esta negociación, ¿no? Porque como no ha integrado todavía todo el patrimonio Mercosur, no está en esta negociación. Pero los intereses son diferentes, ¿no? A nosotros no nos va ni nos viene demasiado, ¿no?, hacer una apertura inmediata, por ejemplo, por decir algo, en el rubro automotriz. Sí, tenemos empresas automotrices en Uruguay y todo lo demás, pero Brasil tiene una gran industria automotriz, Argentina también. Entonces, los intereses son diferentes, ¿no? Pero la industria automotriz está planteada. Y nosotros tenemos que primero negociar. Nos negociamos en la interna, entre nosotros. Hacemos el listado para ese ofrecimiento. Exactamente. Bueno, lo mismo hace la Unión Europea. Lo mismo hace la Unión Europea. La Unión Europea, la diferencia que tiene la Unión Europea es que la Unión Europea tiene una autoridad central en materia comercial, que es la Comisión Europea, que es la que maneja por delegación, digamos. Y con poder, además. Con mucho poder para... es la que negocia los tratados. Pero luego tiene que aprobarlo los Estados miembros. Y entonces en Europa tampoco son los mismos los intereses de Alemania, Inglaterra, Francia, Irlanda, España, Italia, Bulgaria o Polonia, ¿no? Entonces, no es una negociación sencilla. Y sobre todo con países como los nuestros, porque no es lo mismo para la Unión Europea negociar con países centroamericanos o con países como Perú y Colombia, o que tienen una estructura productiva muy diferente a la que tienen los países del Mercosur, ¿no?, que ni su agricultura es tan potente como la del Mercosur, ni su industria está tan desarrollada como la del Mercosur. Entonces es más fácil, no quiero decir que sea sencillo, pero es más fácil llegar a un acuerdo rápido o más rápido con estos países que con el Mercosur, donde hay intereses ofensivos del Mercosur que son al mismo tiempo los principales intereses defensivos de la Unión Europea y viceversa. ¿No? ¿Y cuánto afecta en esa negociación la asimetría de los bloques? La asimetría y hasta, te diría, hasta la historia de los bloques. Bueno, afecta en el sentido de que para el Mercosur es más complicado poder hablar rápido que para la Unión Europea. Nosotros no tenemos una institucionalidad supranacional en Mercosur. Somos un acuerdo, un proyecto de integración, un modo de integración intergubernamental. La Unión Europea no. La Unión Europea tiene sus instituciones supranacionales y por lo tanto tiene una institucionalidad mucho más parecida a un Estado que a un conjunto de Estados, ¿no? Por otro lado, bueno, hay una asimetría evidente entre los niveles de desarrollo de uno y otro país. Eso se tiene en cuenta en la negociación. Se tiene en cuenta porque son asimétricas también las concesiones que se pueden dar. Ahora, esas asimetrías no pueden ser de cualquier magnitud. Son asimetrías que tienen que ser racionales de acuerdo con las asimetrías reales que existen. Bien, ¿próximos pasos entonces? Próximos pasos, bueno, estamos a la espera de la fijación de una reunión de negociadores a los efectos de proceder al intercambio de ofertas. Para eso hay que esperar que la Unión Europea defina su fecha más conveniente. Esto se retrasó por razones de orden de calendarios políticos, o sea, tanto en América Latina, en el Mercosur, como en Europa. Hubo elecciones en Uruguay, no eran demasiado condicionantes para el proceso de negociación, dado cuál es la situación de Uruguay en este tema. Más allá de quién ganara la elección, los intereses a defender eran los mismos y el interés por tener un acuerdo con la Unión Europea también era el mismo. Y el problema, bueno, problema no, pero digo, estaba la elección en Brasil, muy indefinida en su momento. Sí, claro. Y actor principal. Segundo, estaba que Europa también cambió, es decir, hubo elecciones parlamentarias que dieron lugar a una nueva Comisión Europea, cambio de la presidencia de la Comisión Europea, cambio de los comisarios que se encargan de los diferentes temas, que son como los ministros de la Unión Europea, cambio en el Consejo de la Unión Europea, y por lo tanto, bueno, esto no se terminó hasta diciembre y recién
en estos 2 meses estamos como acomodando los zapallos dentro del carro, ¿no? Claro. ¿Le interesa a la Unión Europea? No digo que le va la vida, pero no es así, pero... No, le interesa a la Unión Europea. Si no le interesara a la Unión Europea, yo hubiera dado por terminado el tema. Sobre todo cuando se suspendió ya... No, le interesa porque además, bueno, América Latina, y más allá de todo lo que puede tener de similitudes con Europa, en el sentido de culturas, valores y demás, sobre todo el Atlántico de América Latina, más allá de todo eso que se citan los discursos, y en buena medida es real, aunque los valores también no son siempre iguales, ¿no? Sobre todo en temas sociales y todo eso hay diferencias. Tiene para Europa un potencial económico muy grande. Es decir, Europa es el principal inversor en esta región. Tiene grandes inversiones en esta región. Europa tiene en esta región un cliente comercial importante. No digo que sea el principal, pero el comercio más intenso es en el norte, ¿no? Entre los países desarrollados, pero América Latina es una región que además ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años, y eso es algo que para una economía envejecida, letargada, como es la economía europea hoy, es un atractivo. Envejecida, aletargada, ¿y qué tan malherida después de la crisis económica? Bueno, herida como cualquier región, país que pasa por una crisis de esas magnitudes. Nosotros tenemos la experiencia propia, digamos, al respecto, pero también tenemos la experiencia de que las heridas cicatrizan, y de las heridas tomamos fuerzas y de los golpes aprendemos. El caso en Europa es un poco diferente porque, bueno, son varios países, no es uno, y lo que afecta a un país tiene un efecto sobre los demás más o menos importante, y eso mismo ha hecho que al ser varios países y no tener una institucionalidad como la tienen en comercio en otras áreas, también centralizada y federalizada, las respuestas frente a la crisis han sido tardías, insuficientes y a veces inadecuadas. Claro. ¿Y cuál es el estado de situación? Porque también fue muy desparejo. Uno se asombraba de ver, por ejemplo, cómo Alemania era el buque insignia y parecía ser El Salvador, y veía países como España, Portugal o Grecia que estaban en el furgón de cola, ahí como si fuera una lata, ¿no? En un auto de casados a los golpes. Irlanda, además. Claro. Tanto que se acuñó, como se acuñó el término BRICS para las grandes economías emergentes, se acuñó un tema PIGS que tiene una connotación en inglés muy peyorativa, ¿no? Es decir, los cerdos, ¿no? Portugal, Irlanda, Grecia, España, ¿no? Y eso generó también una situación de anticomunitarismo, en el sentido de que si uno mira a la Unión Europea en toda su evolución, ¿cuál era el objetivo? Era, bueno, poner en común las cosas que siempre nos separaron. Eso fue el discurso de Schuman en el 50, ¿no? Empezando por el carbón y el acero, que fue la manzana de la discordia de las guerras, ¿no? Entonces, y eso como que en esta fase no estuvo tan presente. Cuando se establece el mercado único, 2000 por ahí, tras la estrategia diseñada por la Comisión Delors, o sea, Jacques Delors era el presidente, el francés, y que termina con el euro, digamos, como moneda común para la mayor parte de los países de la Unión. El proyecto de Delors era muy claro, era, bueno, sí, unión monetaria, pero además federalismo fiscal, ¿no? Y unión bancaria, o sea, en el sentido de que no puede haber 18, 28 o la cantidad que quieras, regulaciones bancarias diferentes, ni tantas políticas fiscales como Estado y una sola política monetaria. Claro. ¿No? En este caso, si uno lo mira salvando distancias y cosas que no son iguales, pero la situación de Grecia hoy, o de España, o de Portugal, o de Irlanda también, porque Irlanda todavía está mejor, pero todavía no, y ha sufrido mucho.
es la situación de un país con una paridad fija, que no puede hacer devaluaciones, con un problema fiscal enorme, es decir, con problemas de crisis bancaria. ¿No te suena algo de Argentina, eso, Uruguay? Claro. Entonces, bueno, pero en este caso tienen instrumentos como para poder salir que no teníamos nosotros. Por ejemplo, hay una comunidad, hay una unión. ¿Y qué tan importante es como red esa comunidad? Por esto mismo que estás diciendo. Estaba revisando bien el nombre de la materia de la cátedra de la cual eras titular en la Facultad de Ciencias Económicas, que era Economía Monetaria. Sí. Porque en su momento, en el peor momento de la crisis griega, se habló de salirse del euro, de la moneda. Entonces la moneda pasó a ser el símbolo. Para los que no entendemos mucho de todos estos temas, ¿qué tan importante es la moneda? Bueno, la moneda es tan importante como que es el vehículo por el cual funciona toda la economía. Y la moneda hoy en día no es la moneda de hace 5 siglos, que bueno, era la moneda de oro. El valor oro. No, hoy la moneda es el crédito. O sea, la moneda se crea con crédito. Entonces, y crédito quiere decir que se cree, ¿no? Hay confianza. Finanza viene de fiducia es confianza, ¿no? Y sí, porque toda la relación monetaria y relación de crédito es una relación de que yo creo que me vas a devolver lo que yo te voy a prestar, ¿no? Ahora, como eso no funciona por la buena voluntad de la gente, porque siempre hay mala gente, ¿no? Se crean regulaciones, y todas las regulaciones dan lugar a un sistema de regulaciones con agentes, que son los bancos, las instituciones financieras, y se crea un vehículo que es la moneda. O sea, es tan importante como eso. Por lo tanto, cuando un banco entra en problemas, no es como cuando entran problemas una carpintería, una carnicería, un diario o un canal de televisión. Si cierra, bueno, sí, los clientes se ven afectados, pero tienen otros. No les pasa nada al sistema como tal. Cuando cae un banco, ese banco está enganchado con todo ese sistema, entonces genera contagio y por lo tanto traba. Es como una especie de usando un término médico, yo no entiendo mucho de medicina, pero cuando un trombo obstruye una arteria, ¿no? El órgano que esa arteria riega entra en problemas, afectado, claro, ¿no? Y puede entrar en problema, una arteria coronaria, hay un infarto, ¿no? Entonces, lo que hay que evitar es que se genere el trombo. Y cuando se genera el trombo hay que disolverlo, para evitar que haga colapso todo el sistema. Por eso es tan importante las políticas que tengan en materia de regulación financiera. ¿Por qué? Porque hay que regular, porque ese mercado, para llamarlo mercado, es un mercado asimétrico, donde la información no está uniformemente distribuida. Es decir, el banco sabe menos que el deudor de su situación personal, de si el deudor está en condiciones de pagar o no. Claro. Al principio tiene sus mecanismos para asegurarte, pero no sabe si va a pagar o no. Es decir, el que tiene la mejor información en ese caso es el acreedor, el deudor del banco. Claro. El depositante sabe menos de la situación de los activos del banco que el propio banco, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Uno ve que hay una cadena de información asimétrica que de alguna manera hay que regular. Hay que proteger al menos informado. Menos informado, ¿quién es? El depositante, ¿no? Porque si hay un problema y los depositantes empiezan a desconfiar, hay corrida. Si hay corrida, los bancos no tienen para responder inmediatamente, ¿no? Y si el banco no tiene ni siquiera patrimonio suficiente, no le va a poder pagar a todos. ¿Qué fue lo que pasó en la crisis del 2002 aquí en Uruguay? Hubo bancos que no tenían patrimonio suficiente para pagarle a sus depositantes, ¿no? Que hasta hoy están reclamando. Que hasta hoy, es decir, han podido recuperar una parte de lo que tenían, porque se han ido liquidando los activos de esos bancos, pero las malas inversiones que hicieron los bancos, esas no se recuperaron, y por lo tanto los ahorristas no recuperaron. Walter, ¿qué tan importante es la circulación de la moneda? Porque ahora hay un proyecto de inclusión financiera, sí, donde se nos hace creer que estamos en el mejor de los mundos posibles, donde no está el dinero, donde no están los billetes, donde yo pago con tarjeta, ¿no? Nos está cambiando la lógica monetaria de la circulación de la moneda.
el concepto de la alcancía, cuando nosotros éramos chicos que nos regalaban para ahorrar, el concepto de ahorro era esa alcancía. Está cambiando mucho y la base de la confianza, lo estás diciendo, es estamos confiando en que yo con mi tarjeta de inclusión financiera te estoy pagando y tú aceptás eso. El banco me habilita a mí para decir, créele a Jaime que te está pagando lo que corresponde. Sí. Bueno, yo creo que es un avance porque salimos del fetichismo del oro con el dinero, ¿no? Sí, ya habremos escuchado discusiones sobre eso. Y bueno, y ahora vamos en camino de salir del fetichismo del papel. La figura de Rico MacPato nadando en sus monedas y todo lo demás, bueno, hoy ya no, hoy se nada en bits. Sí, claro. Es decir, está todo registrado en bits. En Europa es, digamos, experiencia personal. Yo utilizo tarjeta, o sea, utilizo tarjeta de débito y tarjeta de crédito, ¿no? El efectivo se utiliza muy poco y solamente para cosas muy pequeñas. Vas con un billete de 500 euros a cualquier lado en Europa y no te lo aceptan. Hay que ir a un banco a cambiarlo por un billete más chico. Los de 200 los miran con recelo y el de 100, más de 50, no, la gente no anda con dinero en el bolsillo. Claro, y capaz que tu sueldo fue a una cuenta bancaria para alimentar esas tarjetas, entonces ni siquiera tú recibís tu sueldo. No se cuenta el sueldo. Exacto, no. Entonces estamos en otra lógica. Estamos en otra lógica, es decir, uno lo que hace, bueno, consulta su estado de cuenta en el banco y ve, me entró el sueldo, no me entró el sueldo, me entró tanto de sueldo, yo tengo acá mi recibo, el recibo sí lo tengo, pero no mi liquidación, digamos, pero no tengo eso, voy al cajero y lo saco. ¿No? Y en ese mundo virtual, llamémosle así, pues es un mundo virtual. Cibernético. O cibernético del dinero. ¿Cómo le fijamos el precio? ¿Cómo se le fija el precio al dinero? Y te voy a poner el ejemplo por qué te lo pregunto. ¿Cómo es posible que en Argentina exista que al dólar le valga tanto a nivel oficial, exista otro dólar en un mercado paralelo que sale el doble? Bueno, eso pasó acá en Uruguay también. Sí, también. Pasa en otras partes, no es el único sitio. No, pero pongo porque ha sido tan evidente lo de Argentina. No, sí, es así. En general, eso pasa con todos los ítems, no llamémosle productos ni nada, todos los ítems que están sujetos a algún tipo de restricción. Si tenemos cualquier producto, la carne, vamos a poner, épocas en las cuales había vedas, y está sujeto a cuotas, y vos no podés comprar más que 3 kilos de carne por semana. Bueno, eso inevitablemente genera un mercado negro, genera gente que se zafa de los controles y con riesgo, y por lo tanto te ofrece por encima de esa cuota, te ofrece vendértelo y te lo vende a un precio que es superior, porque en definitiva, si hay cuota es porque el precio no es el precio que está dispuesto a pagar la gente, ¿no? Y ese precio, además del mercado negro, tiene un componente de riesgo que es importante. Lo mismo pasa cuando hay dobles mercados, o sea, hay un mercado regulado que, ¿por qué está regulado el mercado? Porque hay escasez de ese producto. En este caso hay escasez de divisas. Si hay escasez de divisas, hay que administrar esas divisas para fines que se consideren prioritarios o frente a otros. Entonces, bueno, el gobierno puede considerar es prioritario reservar esas divisas para asegurar el abastecimiento energético, para asegurar el abastecimiento de medicinas, para asegurar el servicio de pagos de intereses que si no nos generan un problema, ¿no? Y hay cosas que no son tan, o asegurar la provisión de materias primas para que la industria funcione, y hay otras cosas que no son tan prioritarias para el gobierno, como que yo me compre un televisor más, o que yo me... Entonces, para ese tipo de cosas, consigas el dólar como pueda, entonces vas a un mercado que lo fija de acuerdo a la oferta y la demanda. Claro. Y eso normalmente es más alto, porque el otro está regulado y por lo tanto con un precio que
está adecuado a las prioridades del gobierno. ¿Y cuánto distorsiona eso el mercado? La presencia de ese mercado negro tan potente. Y bueno, cuando hay mercados negros se distorsiona de varias maneras. Primero porque no hay una referencia de precio adecuada y la seguridad de las inversiones. Cuando uno hace una inversión, está gastando hoy para recibir mañana, ¿no? Pasado mañana o dentro de 2 años. Entonces, el cálculo se complica. Una situación como esa no es una situación sostenible in eternum. O sea, en algún momento hay movimientos de un tipo de cambio oficial, eso es una devaluación, sí, ¿no? Cosa que no ocurre cuando tenemos un mercado flotante como tiene Uruguay, que no, acá no hay devaluación, el peso se devalúa y se revalúa. O sea, sí, sí. Y dependiendo de cómo va, pero no hay nadie que decida vamos a devaluar o vamos a revaluar. O sea, no depende de una decisión administrativa. Y al no depender de decisiones administrativas, también aleja todos los mecanismos que generalmente cuando hay discrecionalidad administrativa están asociados, que es la corrupción y por lo tanto, bueno, mecanismos de asociación para delinquir, para llamarlo de alguna manera, o para enriquecerse, para ponerlo de una manera más elegante, digamos, ¿no? Enriquecerse rápido. Hablando un poco de política, cuando la Unión Europea estaba fuerte, digamos, capaz que ahora no es atractivo para la inmigración, eso me lo podrás decir ya que estás allí, si realmente sigue siendo un lugar atractivo para que desde los países subdesarrollados, para que se nos entienda, aunque capaz que no es muy feliz la expresión, era atractivo. Pero digamos, todo lo que generó esas migraciones, todo generaron los sentimientos xenófobos que han sido dispares, pero han sido los realmente fuertes han sido muy fuertes. Sí. Cosas que han sucedido en Francia, en Inglaterra, en Alemania, Hungría, sí, en Hungría. sí, Bueno. Sí. ¿Cómo es el actual momento de esa situación? Que bueno, que ha tenido su punto culminante trágicamente con todo lo que tiene que ver con la islamofobia. Bueno, ha ido cambiando de perfil. Digamos, en un momento sí había un sentimiento en cierta parte de Europa, en cierta parte de la población europea, tampoco es generalizado, digamos, en Europa se valora el aporte del migrante. Hoy en día para los sudamericanos, al menos, Europa ya dejó de ser una quimera, una meca, digamos, para emigrar. Incluso hay mucho retorno, ¿no? Sí, es claro. decir, en Uruguay especialmente, pero también en otros países. Y hay desplazamientos internos en Europa de migrantes sudamericanos que al ser ciudadanos, por ejemplo, españoles, frente a la crisis de España, se han movido hacia otros países. Tenemos el ejemplo en Bélgica, hemos recibido uruguayos que estaban en España y que se han ido a radicar a Bélgica, porque consiguen mejores trabajos, depende del tipo de migrante. El problema que tiene Europa hoy con la emigración no tiene que ver tanto con América Latina, tiene que ver con África y todo el tráfico inhumano de gente que se hace desde África hacia Europa, de países donde la gente se escapa porque problemas de hambre, sí, en algunas partes, pero sobre todo problemas de inseguridad personal frente a situaciones de guerra no declaradas o guerras declaradas, pero guerras tribales o lo que sea en Europa. ¿Sí? Lo que está pasando en Nigeria es alarmante, ¿no? Con Boko Haram y esto es complicado. Bueno, pero hay un tráfico. Ayer nomás leí que había muerto otro contingente de personas que buscaban alcanzar la costa europea en el Mediterráneo. Ese es un problema serio que tienen en Europa, porque, bueno, el que llega genera una obligación de atender sus derechos, ¿no? Sus derechos humanos fundamentales. Más allá de que consiga trabajo o no consiga trabajo, después es otro problema, ¿no? Pero por otro lado está lo del islamofobia que se ha desarrollado a partir de lo de Charlie Hebdo, pero que venía ya un poco de antes. El porcentaje de islámicos en Europa, dependiendo de los países, el más alto creo que es en Francia, que es el 8%.
de la población francesa. Es importante, pero no es lo que la gente percibe. Yo he visto encuestas que comparan, el diario Le Soir o la Libre Belgique, que son los diarios que leo habitualmente en Bélgica, han sacado encuestas en las cuales de percepción y realidad, ¿no? La percepción de la población sobre la cantidad de musulmanes que viven en su país normalmente es el triple de la realidad. Y eso, por un lado, porque, bueno, en general están más concentrados, ¿no? Entonces se ven más en conjunto, donde se ven muchos, entonces hay como viven en los mismos barrios normalmente, digo, no es una población como la sudamericana que se integra más fácilmente en Europa. Claro. ¿No? Y por lo tanto, bueno, la percepción es distinta. Pero los musulmanes en Europa son gente de trabajo, son gente que vive su cultura, pero son gente pacífica. Los que no lo son los terroristas, sean musulmanes, nazis o lo que sean, ¿no? Y bueno, ese hecho a la crisis, que bueno, muchas veces se le atribuye al hecho de que vienen a robarnos el trabajo, los que vienen de afuera, lo cual no es cierto, porque también hay encuestas que muestran que no es cierto eso, porque son los trabajos donde están en general los inmigrantes, son trabajos de baja calidad, son trabajos que no son aceptados por los nativos. Bueno, hay una película que es fantástica, ¿no?, que se llama Un día sin mexicanos, algo así, que es justamente un día sin mexicanos en la economía norteamericana, fatal. Y es la debacle. Sí. ¿Qué pasa un día en Europa sin inmigrantes? Exacto. ¿Qué pasaba? Hoy no tanto, pero ¿qué pasaba hace 10 años en Valencia con las naranjas? ¿Quién las recogía? Si no estaban los ecuatorianos o los salvadoreños, ¿no? Bueno, eso es algo que se utiliza mucho en el discurso político de los partidos ultranacionalistas y xenófobos que existen en varios países. ¿Y que están aumentando y están generando adeptos? Bueno... ¿O también es una percepción de que están aumentando? No, en principio parecería que sí, pero luego vienen las elecciones y en las elecciones sí han crecido. El Parlamento Europeo hoy tiene una cantidad de grupos euroescépticos o antieuropeos incluso en el Parlamento, y partidos ultranacionalistas, xenófobos, que lo de xenófobos solo en algunos casos, no todos los ultranacionalistas son xenófobos en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Y a lo que hay son dirigentes xenófobos y sectores xenófobos, ¿no? Pero estos han aumentado su número de parlamentarios europeos, pero no han logrado conformar un grupo, porque para conformar un grupo parlamentario se requieren ciertas condiciones, tanto número de países de los cuales está presente ese grupo, tantos asientos, digamos, todo eso. No han logrado conformar un grupo, porque hay problemas entre ellos. O sea, no todos pretenden lo mismo, y unos son nacionalistas y otros son más pronazis, y bueno, y yo con aquellos no me junto. Entonces hay sí un caldo de cultivo, digamos, hay todavía gérmenes, ¿no?, de aquello que nos llevó al mayor desastre del siglo XX, que fue la Segunda Guerra, ¿no? Sí, por eso se dice que estamos tan cerca de la tercera. No estoy tan seguro. Yo digo que estemos tan cerca de la tercera. La humanidad aprende para bien y aprende para mal. Después de la Primera Guerra se aprendió para mal. La Segunda Guerra fue mucho más destructiva que la primera. La primera era casi de caballeros, mientras que la segunda fue una guerra sanguinaria, ¿no? Y hoy lo que estamos viendo en las guerritas, por llamarla de alguna manera, que no, el diminutivo no es lo más apropiado, el grado de destrucción, el grado de perversidad de armamentos y tácticas es de un lado y del otro, ¿no? Es terrible, ¿no? Para terminar, pero no menos importante, y volviendo a la economía, una economía como la uruguaya, y digo porque nuevamente Vázquez va a ser el presidente y este tema estuvo muy presente en la administración Vázquez,
estando tú también vinculado digamos, al sector económico, que para una economía como la uruguaya tan pequeña y con las dificultades del Mercosur que ha habido, históricas, nuestra solución como país son los tratados de libre comercio. Yo creo que se ha idealizado mucho el tema, son los eslogans, ¿no? Es decir, tratado de libre comercio, revolución, yo qué sé, surge una palabra, una expresión, y ¡pum! Ahí esa es la panacea. No, yo creo que los tratados de libre comercio sirven en tanto sirven los intereses, a los intereses nacionales. ¿No son trenes que pasan una vez? No, no son trenes que pasan una vez. Eso, digamos, yo quiero saber si en su momento, cuando se habló de negociar un TLC con Estados Unidos y todo eso, si la negociación hubiera conducido a algo, porque los intereses también iban a chocar. Porque no por hacer un acuerdo de libre comercio con alguien, uno va a abandonar sus propios intereses y su soberanía. ¿Sí? En aquel momento había muchos elementos que hacían suponer que no se iba a poder llegar a nada, porque el tratado que se había firmado, el más reciente, que era con Perú, incorporaba cláusulas exigidas por Estados Unidos, aceptadas por Perú, porque a Perú no le afectaban sus propios intereses, pero que a Uruguay sí le podían afectar intereses importantes. Me refiero, por ejemplo, propiedad intelectual, desarrollo de la industria audiovisual, por ponerte un tema, o de la informática, temas que han tenido un crecimiento explosivo, ¿no? Es verdad. Y no por desconocer la propiedad intelectual, sino por regularla de otra manera, ¿no? Pero cuando hay que renunciar a la propia soberanía y hacer de policía de otro, bueno, para hacer de policía de otro yo voy a cobrar muy caro. Y para cobrar muy caro, no sé si el otro está dispuesto a pagarlo. Entonces, siempre hay que estar abierto a negociar, yo creo que hay que negociar con todo el mundo. La política que tiene el Uruguay hoy en materia de comercio es una política de agresiva apertura de mercados. En carnes tenemos más de 120 mercados abiertos a los que exportar. Podemos darnos el lujo de elegir qué exportamos a dónde prácticamente, más allá de que existen restricciones, las existen en la Unión Europea, en Estados Unidos, en todas partes, y aún con tratados de libre comercio, esos sectores no van a ser libres totalmente. Probablemente sean cuotas mayores, mejores condiciones arancelarias, pero no van a ser libres, ¿no? O sea que esto de los tratados de libre comercio, sí, cuando sirven, perfecto. ¿Por qué? Porque es una negociación de parte y parte. Yo te doy, tú me das, y lo que ganamos los dos, ¿no? Pero si el tratado de libre comercio significa que uno gane y el otro pierda, y es un suma cero, no tiene sentido, ¿no? Gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme, un placer de estar aquí. Del mismo modo.